Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Educación Superior a Distancia, Contaduría Pública, Revisoría Fiscal, actividad complementaria número 5, etapas del trabajo. Docente, Óscar Osvaldo Blanco Ortegón. Grupo F, estudiante, Jairo Tapias y Manuel de Jesús Mesino Anaya. Introducción. El presente trabajo nos muestra las diferentes etapas de la auditoría, como desde la etapa de la planificación, con el conocimiento de la empresa, sus actividades y el entorno que se desenvuelve, se proyectan los procedimientos y técnicas de auditoría a aplicar, su objetivo y alcance. Asimismo, ya en la ejecución se establece la profundidad de la aplicación de los mismos, las pruebas de control y el desarrollo de los correspondientes papeles de trabajo, que van recogiendo las evidencias a lo largo del trabajo. En la etapa de finalización, con la conclusión, se vienen las conclusiones como resultado del engranaje de los resultados de los procedimientos aplicados, la sistematización y la consolidación de la información. Concluir si existe razonabilidad en los estados financieros y si están acordes a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aspectos que llevarán al auditor a formar su opinión para el dictamen. Objetivo general. Identificar y comprender las etapas de la auditoría. Objetivos específicos. Comprender la importancia de las etapas de planificación, ejecución y finalización de la auditoría. Comprender la importancia de la aplicación de los procedimientos y técnicas de la auditoría y analizar los objetivos, características y alcances de la auditoría y el objetivo del dictamen. Etapas que hacen parte de la auditoría. Hay que tener en cuenta que como toda tarea que emprende el contador público, el revisor fiscal debe ser planeada y desarrollada de tal manera que los esfuerzos del profesional y la utilización de su intelecto le permitan cumplir su labor con éxito. Para tal fin, hay que conocer y realizar una serie de etapas que veremos a continuación. Primero, conocimiento del cliente. El conocimiento del cliente y su entorno se refiere a comprender las características de este, considerando los siguientes aspectos. Primero, los recursos, operaciones, procedimientos, regulación y políticas, y los sistemas de información contable, y adicionalmente con la determinación de los factores internos y externos que puedan afectarlos. De igualmente, revisar toda la normatividad que le es propia, verificando su actualidad y consecuentemente su actualización, teniendo en cuenta, primero, el direccionamiento estratégico, la gestión institucional y la administración de riesgos. En el direccionamiento estratégico vamos a encontrar lo que son los lineamientos éticos, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, el plan estratégicos, la estructura financiera y presupuestal, los grupos de valor y otras partes interesadas. En la gestión institucional vamos a ver lo que es la estructura organizacional, el modelo de proceso, el sistema de gestión y control, la infraestructura tecnológica y el sistema de información. Y en la administración de riesgo vamos a ver lo que son las políticas de administración de riesgo, los mapas de riesgos y el esquema de líneas de defensa. Entendimiento de la entidad. El revisor fiscal debe llegar a un nivel de conocimiento y entendimiento de la entidad que le permita planificar y llevar a cabo su examen siguiendo las normas de auditoría establecidas, como son identificar aquellas áreas que podían requerir consideración especial, identificar la existencia de manuales de control interno e identificar el tipo de condiciones bajo los cuales la información contable se produce, se procesa, se revisa, se compila dentro de la organización. De acuerdo a la NIA 318, debemos obtener un entendimiento del sistema de información, incluyendo los procesos de negocios relacionados, relevante a la emisión de la información financiera, incluyendo los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que sean significativas para los estados financieros, los procedimientos dentro de los sistemas de tecnología de la información, o la TIC, el proceso de información financiera que se usa para preparar los estados financieros de la entidad, los registros contables relacionados con la documentación y soportes y cuentas específicas de los estados financieros, y los manuales con los que
con lo que estas transacciones se inician, autorizan, registran y se procesan. La propuesta de servicio. La presentación de una propuesta de servicios profesionales de auditoría deben considerar, primero, el objetivo. Segundo, el alcance de la auditoría. Tercero, la necesidad del cliente de contratar un auditor externo que conozca el sector en el que opera. De igual forma, la metodología debe estar enfocada en los objetivos claves del negocio y los riesgos asociados que se identifiquen en el momento de iniciar el trabajo. Y se debe contar con un equipo capacitado con experiencia y trayectoria en el medio en que se desenvuelva la entidad o el ente. Y ya por último vamos a ver lo que es la planeación del trabajo, que como dice es el conocimiento adquirido del cliente. Se procede a determinar los ciclos transaccionales, identificando además los riesgos inherentes y de control para proceder a elaborar el respectivo plan de trabajo. Este debe contener los objetivos, los alcances, el tiempo de asignación de recursos, las estrategias y por último el riesgo relevante para el trabajo. Los papeles de trabajo son documentos importantes en los cuales el auditor o el revisor fiscal dejan constancia de trabajo realizado, de los resultados obtenidos en los procedimientos y pruebas aplicadas, así como las conclusiones alcanzadas, como las evidencias amplias y suficientes para fundamentar su opinión. Existen varios tipos de papeles de trabajo. Entre ellos tenemos documentos de identidad, pueden ser escritura de constitución, las políticas contables, las comunicaciones internas, extractos de la compañía, entre otros. Asimismo, están las planillas contables, que son documentos elaborados por el auditor o el revisor fiscal, entre los cuales pueden haber cédulas sumarias y cédulas analíticas con marcas de auditoría. Estos le sirven al auditor, revisor fiscal, para consignar los diferentes procedimientos a las cuentas de la organización. La importancia de los papeles de trabajo recae en varias cosas. Sirven como una prueba legal de la realización del trabajo realizado en forma debida y de acuerdo con la normatividad vigente. Entre estos el decreto 2420-2015 y sus modificaciones y la ley 43 de 1990. También sirven para supervisar el trabajo desarrollado por los auxiliares del auditor o del revisor fiscal. Sirven para efectuar revisiones de control de calidad y son memoria de trabajo realizado que sirve como guía para futuras auditorías. La obligación de los papeles de trabajo se encuentra contenida en el artículo 9 de la ley 43 del 90, donde especifica que requiere al contador público dejar constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Asimismo, ANIA 230, documentación de auditoría, también requiere que el revisor fiscal deje evidencia que permite constatar que el encargo se planificó y se ejecutó de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los demás requerimientos legales aplicables. En cuanto a la propiedad, reserva y conservación, tenemos que los papeles de trabajo son de propiedad del contador, auditor o revisor fiscal. Son prueba ante terceros de trabajo realizado y propiedad del contador o el revisor fiscal. Estos documentos se encuentran sujetos a la reserva profesional, salvo en los casos por disposición legal de que tratan los artículos 214 del Código de Comercio, los artículos 63, 64 y 67 de la Ley 43 de 1990. Procedimientos de revisión. Estos son los procedimientos de auditoría. Están constituidos por el conjunto de técnicas de investigación aplicados en las auditorías a las diferentes cuentas, estados financieros, circunstancias, eventos o actividades que realiza el ente económico auditado. Las principales técnicas que se aplican en los procedimientos son el estudio general, que comprende lo que es el conocimiento de la organización y el entorno en el que se desempeña, el análisis, la inspección, la confirmación, investigación, declaración y certificaciones, observación y cálculos. Estas diferentes técnicas son aplicadas en los ámbitos de la
auditoría y revisoría fiscal con el objeto de determinar que las cuentas se encuentren en perfecto estado, las actividades sean realizadas de acuerdo con la normatividad y de esta manera la entidad se desempeñe de acuerdo a la normatividad vigente. Conclusión. En la etapa de finalización es cuando se da por terminada la aplicación de los procedimientos de auditoría. Se consolida la información y se obtienen conclusiones para formar la opinión del auditor o del revisor fiscal, que deben ser el resultado de la consolidación de los papeles de trabajo y el engranaje del resultado de los diferentes procedimientos de auditoría aplicados, la sistematización de la información, la conclusión y análisis de cada uno de ellos. Para formar su opinión, el auditor o revisor fiscal debe concluir, primero, si se ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error. Para esto debe basarse en la línea 330. Asimismo, si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en aspectos relacionados con la materialidad y evaluar los requerimientos de la NIA 450 para establecer si las incorrecciones no corregidas son materiales o no. De igual manera, el auditor o revisor fiscal debe evaluar si los estados financieros revelan fielmente las políticas contables de la entidad, si esas políticas contables son acordes con los marcos normativos aplicables, si las estimaciones contables utilizadas por la administración para la elaboración de los estados financieros son razonables y si esa información financiera presentada es comparable, comprensible, relevante y fiable. Que dicha información permita a los usuarios comprender los diferentes hechos económicos de la organización y si los estados financieros utilizan una terminología y un lenguaje comprensible para los diferentes usuarios de la información. Preparación del informe. El informe de auditoría debe ser preciso, conciso, objetivo y soportado. Este contiene la expresión profesional del auditor externo o revisor fiscal. Presenta el dictamen, la evaluación del control interno, el cumplimiento de los procedimientos y otros aspectos de la organización en el periodo examinado. Debe ser comunicado en forma oral y escrita, no posible en la asamblea o junta de socios. Debe presentar el objetivo, dando cumplimiento a los objetivos que originaron la auditoría o, en este caso, la revisoría fiscal. Dar a conocer cuáles son los resultados y presentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones en forma precisa, mostrando el hallazgo, la causa, el efecto y la recomendación. En cuanto a la opinión, si la auditoría es reflejada a los estados financieros, pues, debe emitir su dictamen que sea limpio, con salvedades, adverso o negativo o con abstención, de acuerdo a la NIA 13. En cuanto al dictamen, debe presentar las bases y evidencias para soportar los montos y revelación de los estados financieros. Debe evaluar los principios de contabilidad usados para preparar dichos estados financieros y evaluar las estimaciones importantes usadas por la administración para la preparación de esos estados financieros. Asimismo, debe evaluar en forma general la presentación de esos estados financieros. Debe incluir una declaración del auditor y del revisor fiscal de que esta auditoría o esta función de auditoría fiscal proporciona una base razonable para la opinión expresada. Debe presentar la evaluación del control interno mostrando la calidad de los controles. Conclusiones. Se pudo evidenciar que uno de los pasos más importantes al ejecutar una planeación de auditoría basada en riesgo es el conocimiento del cliente, ya que esta etapa
parte de la identificación de objetivos, estrategias y estructura de la entidad. En relación con lo expuesto, se pudo demostrar que con la planeación del trabajo en la auditoría basada en riesgo se puede lograr resultados oportunos que permitan garantizar el correcto manejo de los recursos físicos, financieros, técnicos y humanos de la entidad. Los papeles de trabajo constituyen la base de la auditoría, ya que ellos permiten consignar los procedimientos, resultados y conclusiones de la auditoría, siendo el soporte ante terceros del trabajo realizado. El informe del auditor y/o revisor fiscal detalla la situación general de los estados financieros y precisa sobre las estimaciones contables más importantes utilizadas por la administración para la preparación de los mismos. Y por último, el dictamen del auditor o revisor fiscal se sustenta en la evidencia amplia y suficiente que se describe en los papeles de trabajo. Muchas gracias.